Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 1 de febrero del año 2020. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura, Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículos del 35 al 41. Aquel día, al atardecer, dice Jesús a sus discípulos: vamos a la otra orilla. Dejando a la gente, se lo llevaron en barca como estaba. Otras barcas lo acompañaban. Se levantó una fuerte tempestad y las olas rompían contra la barca hasta casi llenarla de agua. Él estaba en la popa, dormido sobre un cabezal. Lo despertaron diciéndole: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Se puso en pie, increpó al viento y dijo al mar: Silencio, enmudece. El viento cesó y vino una gran calma. Él les dijo: ¿por qué tienen miedo? ¿Aún no tienen fe? Se llenaron de miedo y se decían unos a otros: ¿pero quién es este? Hasta el viento y el mar lo obedecen. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Claro, fíjense, Jesús estaba como de costumbre predicando, proclamando la palabra. En determinado momento dice a los suyos, a los discípulos: vayamos a la otra orilla. Ya al atardecer del día, el Señor dejaba esta zona e iba a la zona opuesta. El Señor tenía que seguir predicando. No vino a quedarse exclusivamente con un grupo de personas, con alguna persona. Se queda con todos, pero su palabra llega a todos, recorre todos los lugares, llega hasta los confines de la tierra. El Maestro nuestro es universal. Así como Dios es el creador del universo, Él que es palabra de Dios, Dios de Dios, Hijo de Dios, viene a la tierra y viene a la tierra para llenarla de la palabra de la vida, para llenarla de vida y que todos participen de la vida que viene de su palabra. Y aquí lo tenemos en el viaje cruzando el mar rumbo a la otra orilla con sus discípulos. Y la barca que lo conducía, donde lo llevaban a Jesús, era acompañada por otras barcas. El Señor dormía en el cabezal de la popa y de pronto se desata una tormenta. Una tormenta fuerte, los vientos eran fuertes, las aguas agitadas, tanto que llenaban la barca y generaron el temor, diríamos el miedo, el terror de los discípulos, que se dirigieron a Jesús, que dormía. Fíjese, el Señor no tenía temor. El Señor dormía tranquilamente. Maestro, le dijeron los discípulos, ¿no te importa que perezcamos? Claro, Jesús se le levantó, se puso de pie, y sus palabras fueron de reproche para los suyos. ¿Por qué tienen tanto miedo? ¿Por qué tienen tan poca fe? Ahí está, cuando su fe no está depositada en el Señor, sobre todo sabiendo que el Señor viaja con usted, está en usted, está con usted, el Señor nunca deja de ser, nunca deja de estar. Acompañado por el Señor no hay lugar al temor. El plenísimo lugar en el corazón lo ocupa el amor y el servicio al otro, desde la humildad, desde el deseo del bien común. Como lo tuvo Jesús para con todos ellos, como lo seguía teniendo, por eso iba a todos. Y el Señor se levanta, se pone de pie, reprende al viento y a las olas del mar, enmudece, les dice, e inmediatamente se hace la calma total, que naturalmente genera el asombro de los suyos. Tenían pruebas, y qué pruebas, del poder del Señor, del poder de Dios en el Señor, del poder de la palabra del Señor. Reprimía a los vientos y al mar, a la naturaleza. ¿Quién es este
que hasta los vientos y el mar le obedecen. Tomemos el relato, hermanos, en el plano espiritual, ¿no es cierto? Usted me dirá, sí, pero ¿acontece esto? No, olvídese de frenarse en la explicación literal, racional del hecho, buscando un simple episodio histórico en algo que tiene una significación sagrada, eterna, y que se va a dar en usted, y que se ha dado en todos los tiempos, y que se ha dado en la barca donde viaja el Señor con los suyos. La barca es la iglesia, hermanos, y el Señor está siempre porque usted es iglesia. Usted ha sido edificado como una piedra viva en un templo espiritual. Usted configura, junto a los que están con usted, presididos por la cabeza que es el Señor, un pueblo justo, una nación santa, para realizar sacrificios, pero espirituales, aceptos al Señor. El Señor viaja en esta barca, el Señor preside el viaje es seguro. Los espíritus nefastos, los vientos que buscan hacer tambalear la barca y que estimulan a un mundo que está en oposición a la predicación de la verdad y de la vida, cesan cuando la voz del Señor, la voz de la sabiduría, la voz del Creador reprende, inmoviliza, aniquila a todo poder que se quiera oponer al poder de Dios. Y es lo que hace el Señor. Los vientos son los espíritus negativos, los espíritus de la muerte, los espíritus que niegan la vida, los espíritus que lamentablemente operan en nosotros, hermanos, hasta que nos reina el Señor, hasta que nos reina el espíritu de la vida en nosotros, todavía seguimos siendo víctimas, todavía seguimos siendo presos de espíritus de egoísmo, de espíritus de proyectos que tienen que ver con intereses personales que niegan el bien común, niegan la atención y niegan la ayuda al otro. Todo se trata de un ego engordado que busca satisfacer sus propios deseos, placeres, que siempre se olvidan de la caridad y del bien común. Esos vientos que soplan, que nunca han dejado de soplar, que soplan en nuestro corazón, que soplan en la iglesia, lamentable muchas veces en contra de la iglesia. Bueno, contra eso está el poder del Señor, contra eso la palabra de nuestro Dios, contra un mundo que se opone a la navegación tranquila de esta iglesia que está buscando, de este cuerpo de Cristo, de esta iglesia de Dios que está buscando el bien común, la vida, en todos lados por donde el Señor vaya. Contra ese mundo que se opone, también se opone el Señor. Y también triunfa el Señor, que en último análisis triunfa hasta sobre la misma muerte, por su resurrección. Lo creemos y consecuentemente lo sabemos, hermano. Y así como los discípulos, fíjese, contemplan la autoridad de la voz del único que reprende a los vientos y al mar, así nosotros en nosotros mismos también, si vivimos verdaderamente esta palabra, contemplamos la plenísima autoridad de aquel que viaja con nosotros, que está con nosotros, que nos guía a todos nosotros. Se asombraban los discípulos, nos asombramos nosotros también, porque esta navegación, a donde sea que el Espíritu Santo nos guíe, hermanos queridos, esta navegación es siempre segura, pero no se olvida que va a haber contratiempos, sí, va a haber dificultades, va a haber tribulaciones, sí, pero la seguridad también del viaje y la culminación feliz del mismo usted lo tiene, porque con usted viaja aquel que es finalmente el viaje que usted tiene que hacer, ese camino interior que usted está recorriendo, ese camino espiritual que lo tranquiliza, que lo hace siempre triunfador sobre todas aquellas cosas que se van a oponer a usted, que se van a oponer a la vida. Pero no se olvide que nuestro Señor resucitó de la muerte, que nuestro Señor tiene poder sobre todo poder que se opone al total poder de Dios. En Él está el poder de Dios. Y lo estaba y lo estuvo y lo demostró como Hijo del Hombre. Estamos en el tiempo, hermanos, en un tiempo que debe ser de fe. Porque si la navegación nuestra es de fe,
no de poca fe como le reprochaba Jesús aquí a los suyos, que por eso temían, que sea de fe, de plena fe, de crecimiento en la fe. Y entonces usted no se va a atemorizar, ni va a creer que va a morir porque se opongan vientos y se agiten las aguas, y quieran inundar la barca de la iglesia, quieran inundar su fe con aguas que no son propias, aguas de Dios, que no son aguas bautismales, que no son aguas salvíficas. El Señor vino por agua también, pero vino por sangre, vino por agua y sangre. Y el Señor nos da la vida, y de esa vida nadie nos puede sacar. En Él tenemos la seguridad de este viaje hacia la plenitud de esa vida que es definitiva y que es eterna. Así es, hermanos. ¿Qué te parece, Patricia? Pues como bien decías, Miguel, la fe. Y la fe sobre todo en esas situaciones adversas, en esas situaciones que nos acontecen a diario, los accidentes, la enfermedad, la partida de algún ser querido. Muchas veces la angustia nos llega y reclamamos al Señor. Y uno puede preguntarse, ¿dónde está mi fe? Sabemos por fe que todo lo que Dios hace es amor y misericordia para el ser humano. Nunca tenemos que olvidarlo. Mantengamos la fe en el que puede calmar las aguas, los vientos y puede llevarnos a Él de manera amorosa. Así es, Patricia, mantengámonos en fe. Esa es la seguridad de nuestro viaje. Ningún poder puede oponerse al poder de Dios, al poder de la vida. La vida trasciende todo intento en contra de ella. Si el Señor con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ninguna fuerza puede oponerse a la fuerza de la vida y del amor. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día, tu espíritu de fe, tu espíritu de servicio y de amor, tu espíritu de absoluta confianza, Señor, en ti, que eres nuestra seguridad y nuestro refugio total. Y en tu nombre lo pedimos, por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Y amén.